How are you, friends? Good morning, guys. How is going? Buenos días. Okay, guys. How is going? Tell me, how was your long weekend? What did you do in your long weekend? ¿Cómo fue su gran fin de semana, su largo fin de semana? ¿Qué hicieron en su fin de semana largo? Lo sentí como todos los días. Normal, like any day, como cualquier día. Sí, como cualquier día. Very good, my friend. So, as you know, yesterday was the Teacher's Day. Ayer fue el día del profesor. So it was the reason that we didn't have class. And I received some message, I received some ratings of my family, of my friends, of some classmates. And also I received a gift on Sunday. I think that a student gave me a gift. Bueno, como ustedes sabrán, ayer fue el Día del Maestro y yo recibí algunos saludos, algunos de mis familiares, de amigos, de algunos estudiantes también. Y también recibí un regalo de un alumno. Sí, un alumno me dio un presente el día domingo, por el Día del Maestro. Very good, my friend. So I hope that all of you are okay, are good. And we're going to start our class, all right? Vamos a comenzar nuestra clase. So now I'm gonna find the class and then I will share the class with you, all right? Entonces, déjenme encontrar la clase y luego lo compartiré con ustedes. Un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Chicos, ¿pueden ver el... disculpen, ¿pueden ver el título de la clase? Sí, sí. Okay, guys, so this is the name of the class. This is the title. Verb infinitive versus verb plus noun. Okay? Verb infinitive versus verb plus noun. Okay, guys, so let's continue, right? Vamos a continuar entonces. A ver. Okay. Before to start, so I'm gonna ask the help of Vicente. Vicente, please, can you help me reading this part? Donde dice have you even? ¿Puedes leer por favor esta parte? ¿Dónde? Donde dice have you even. ¿Puedes verlo? Donde dice have you even. Bueno, Lo que bueno, está... un momento. Uh-huh. Bueno. Have you ever done hunger? Can you describe something you like or say something you hate or buy that avoid ever are you going to travel when in the grass Uh-huh. we we learn and lead leader lead
Mark, avoid it. Y ahora la parte en español, por favor, léelo también. El español. Sí, la parte que es en español, por favor. Okay. ¿Alguna vez pensaste cómo puedes describir algo que te guste o decir algo que odias a la vez? O tal vez hablar sobre dónde vas a viajar. Bueno, en esta clase podrás aprender un poco más sobre esto. Excelente, Vicente. Bien hecho, buen trabajo. Entonces, lo que vamos a aprender en esta clase que se titula el verb más el infinity y el verbo más el sustantivo, vamos a aprender cómo nosotros podemos describir algo que nos gusta, algo que tal vez odiamos o no nos gusta, hablar también acerca de algunos planes que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a aprender esas dos cosas y primero nos vamos a enfocar en lo que es el verbo más el infinitivo, ¿sí? Como ven ustedes aquí en su pantalla, en la parte de la izquierda, dice ahí verbo más infinitivo. Aquí, en la parte que está a su izquierda de la pantalla. ¿Todos pueden ver ahí verbo más infinitivo? ¿Estamos ahí en esa parte? Ya, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué es el verbo más infinitivo? Vamos a leer la parte que está abajo en español y dice, el infinitivo es igual a decir las letras teo más la forma base del verbo. Ese es el infinitivo. Anótalo o tómale captura de pantalla. Cuando tú escuchas infinitivo, al toque tu mente tiene que decir, infinitivo es igual a decir las letras TO más el verbo en la forma base. ¿Y a qué me refiero yo con el verbo en la forma base? Entonces, en inglés tenemos varios verbos, ¿cierto? Ustedes conocen algunos. Jugar, por ejemplo, to play. Jugar, to play. Saltar, to jump. Comer, to eat. Dormir, to sleep. Soñar, to dream. Entonces, eso es... Profe, Dime, ¿qué tal? Dime, por favor. ¿puede subir un poco a ver el título? El título. Porque no me ha añadido aún no me había añadido. Por eso, Ya, ahí está el título. ya está. Ya, espera, déjame ver un ratito algo rápidamente. Ya, ahora sí. Muy bien, muchachos. Entonces, como les decía, ¿qué es el infinitivo? Es como es colocar el teo más el verbo en la forma base. ¿Y qué es el verbo en la forma base? Es el verbo en inglés que no sufre ningún cambio, o sea, que no le agregas ninguna letra de más. Como les decía, ¿cómo se dice jugar en inglés? To play. ¿Cómo se dice escribir en inglés? To write. Dormir en inglés? To sleep. Entonces, el verbo en la forma base significa colocar el verbo en inglés. Escuchen, el verbo en la forma base significa colocar el verbo en inglés sin ponerle ninguna letra de más. O sea, cuando el verbo en inglés no sufre ningún cambio. Vamos a ir aprendiendo eso poco a poco y más adelante. Entonces, jóvenes, díganme, ¿quedó claro qué es un infinitivo? ¿Quedó claro esa parte? ¿Qué es un infinitivo? Ya, entonces, antes de avanzar con la otra parte, cuando dice verbo más infinitivo, esto que dice verbo, hay 10 verbos principales, que ahorita vamos a aprenderlo, ¿ya? Esos 10 verbos principales van a ir al lado del infinitivo. Como les dije, el infinitivo es igual a colocar la letra teo más el verbo en la forma base. O sea, en pocas palabras, infinitivo quiere decir cuando hay un verbo principal más otro verbo. ¿Ya? Escucha bien eso. Infinitivo quiere decir cuando hay un verbo principal y al costado hay otro verbo. Eso es infinitivo. ¿Ya? Y yo te voy a enseñar ahora cuáles son esos 10 verbos principales. Ya en un momentito más te voy a enseñar cuáles son esos 10 verbos principales. Antes de eso, vamos a hablar ahora qué es un verbo más un sustantivo. Como ves aquí en tu parte derecha, dice lo que dice en español. Un sustantivo es una palabra que nombra una persona, un animal, una cosa también, etc. Entonces, un sustantivo es algo que nombra una persona, un animal, una cosa, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre verbo más infinitivo y verbo más sustantivo? Bueno, escucha la diferencia. Verbo más infinitivo es cuando tienes un verbo más otro verbo más. Eso es el infinitivo. O sea, en infinitivos tienes dos verbos, ¿ya?
En cambio, en verbo más sustantivo, tienes un verbo y al costado de ese verbo hay un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Puede ser un nombre de una persona, puede ser el animal, puede ser el nombre de un animal, el nombre de un objeto o de una cosa. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Tómenle captura de pantalla a lo que están viendo aquí para que ustedes puedan tener claro cuál es la diferencia entre verbo más infinitivo y verbo más sustantivo. Así que, tranquilos, vamos a ir aprendiendo más adelante con ejemplos la diferencia entre verbo más infinitivo y verbo más sustantivo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo les decía de 10 verbos, ¿cierto? Estos 10 verbos se llaman verbos principales, ¿ya? Que están aquí, miren, abajo. Aquí están enumerados del 1 al 10, ¿sí? Yo te invito a que le tomes captura de pantalla para que sepas cuáles son estos 10 Ya lo verbos hice. principales. Excelente. Ya dice. Ya, muy bien. Entonces, dice aquí, miren, estos son los verbos comunes seguidos de un infinitivo. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean uno de estos 10 verbos, cualquiera de estos 10 verbos, estos van a ir antes de un infinitivo. Cualquiera de estos 10 verbos van a ir antes de colocar un verbo infinitivo, ¿sí? Yo te había explicado de que un infinitivo es igual a colocar la letra teo más el verbo en la forma base. Y en un infinitivo va a ir cualquiera de estos 10 verbos primero, y al costado otro verbo más. Entonces, vamos a leer cuáles son estos 10 verbos, ¿sí? Número 1, forget, olvidar. Número 2, hate, odiar. 3, learn, aprender. 4, like, gustar. 5, love, amar. 6, prepare, preparar. 7, want, querer. 8, need, necesitar. 9, plan, planear. Y por último, 10, decide, decidir. Decide, decidir. Entonces, déjame checar algo un momentito. Voy a escribir algo y luego continúo, ¿sí? Ok, guys, so let's continue, right? Vamos a continuar. Entonces, ya, los que no han podido tomarle captura de pantalla, yo les exhorto, les invito a que puedan tomarle, porque esto es importantísimo. Estos 10 verbos, cualquiera de estos 10 verbos, van a ir antes de lo que es un infinitivo. O sea, preceden a lo que es un infinitivo, cualquiera de estos 10 verbos, ¿sí? Muy bien, entonces, ya te he explicado la diferencia entre lo que es verbo más infinitivo, verbo más sustantivo, y te acabo de explicar cuáles son estos 10 verbos que preceden a lo que es un infinitivo. Ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Cómo yo puedo hacer un ejemplo con verbo más infinitivo y verbo más sustantivos? ¿Sí? Así que vamos a ir a esto. Ahora, dice aquí, usando el verbo gustar y planear como un infinitivo. Ahorita vamos a enfocarnos en ver ejemplos de infinitivos. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en ver ejemplos de infinitivos. ¿Qué verbos principales voy a utilizar? Voy a utilizar like y plan. ¿Qué significa like? Like significa gustar, plan significa planear. Recuerda que like y plan es uno de estos 10 verbos que yo te mostré a continuación, que yo te mostré hace un rato. Estos 10 verbos yo los llamo los verbos principales. Se conocen como los verbos principales, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir al primer ejemplo que es en infinitivo, ¿ya? Dice, I like to listen to music in English. ¿Qué significa esto, muchachos? Me gusta escuchar música en inglés. Entonces, tienes el like, el verbo like es tu verbo principal. El verbo like es tu verbo principal. ¿Y cuál es el infinitivo aquí? El infinitivo es to listen. Ese es el infinitivo, to listen. ¿Sí? Y el complemento, to music in English, música en inglés. Entonces, en este primer ejemplo, muchachos, el verbo like es tu verbo principal y el to listen es tu infinitivo. ¿Y qué es el infinitivo? ¿Cómo es la estructura del infinitivo? Colocar el TO, la letra TO, más el verbo en la forma base. ¿Cuál es el verbo en la forma base? Listen. ¿Qué significa listen? Listen significa escuchar. Escuchar. Entonces, sabes de que el verbo like va a ir antes del infinitivo. Entonces, mira cómo es la estructura. Like, el verbo principal, y al costado, el infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? To listen. Y to music in English es el complemento, o sea, lo que completa la oración. Entonces, ya hice mi primer ejemplo con el verbo principal like
en infinitivo. ¿Ya? Ahora vamos a ir con un segundo ejemplo, esta vez con el verbo principal plan, que significa planear. Recuerda que ahorita estamos en lo que es infinitivos nada más. Estamos viendo infinitivos. Bien, dice, he plans to visit Egypt next year. Él planea visitar Egipto el próximo año. A ver, aquí, el verbo principal es plans, que significa planear. Plans es el verbo principal. Y bueno, aquí le agrego la letra S, ¿por qué? Porque la he, o sea, he, lo que puedes ver ahí marcado en color celeste, está en tercera persona. Recuerda que cuando tú tienes un sujeto en tercera persona, puede ser he, she, it, en tiempo presente, el verbo, en este caso el verbo plan, le tengo que agregar la letra S. Ya, a ese verbo sí le agrego la letra S. Y el infinitivo aquí es to visit. To visit. Ese es el infinitivo. ¿Por qué es el infinitivo? Recuerda que al costado siempre de lo que es el verbo principal, que en este caso es plans, al costado tú tienes que colocar el infinitivo. ¿Sí? Recuerda que el infinitivo, la estructura es to más el verbo en la forma base. En este caso es to visit. He plans to visit Egypt next year. Él planea visitar Egipto el próximo año. Bien, entonces ya vi dos ejemplos de infinitivos. Hasta ahí, muchachos, díganme, sean sinceros. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, no. Los demás, ¿alguna pregunta? Por ejemplo, Ángel, que recién has ingresado, estamos viendo lo que es, estamos aprendiendo hoy día verbos más infinitivos y verbos más sustantivos. Esta es la clase de hoy, se titula verbos más infinitivos y verbos más sustantivos. ¿Ya? Y los que recién igualmente han ingresado. Miren, es importante los que recién han ingresado que le tomen foto, tómenle captura de pantalla a estos 10 verbos que están aquí. Ya le hice. ¿Sí? Ya, los que no han podido hacerlo, por favor, tómenle captura de pantalla. Estos 10 verbos se llaman los verbos principales. ¿Sí? Cuando tú veas estos 10 verbos en una oración, al costado, tú vas a escribir un infinitivo. ¿Y qué es un infinitivo? Aquí está, mira. El infinitivo es igual a decir, colocar las letras teo más la forma base del verbo. Y yo voy a ir al chat, ¿sí? Yo voy a ir al chat para poder escribirte mejor, ¿ya? Espera un momento. A ver, ahí está Leonardo. Ya, entonces, un infinitivo te voy a dar ejemplos. Ese puede ser un ejemplo de un infinitivo. To play. To play significa jugar. La estructura del infinitivo es colocar el teo más el verbo en la forma base. ¿Y cuál es el verbo en la forma base? Play. Play. Verbo en la forma base quiere decir cuando el verbo en inglés no sufre ningún cambio. O sea que no le agregas una letra de más. No, en este caso no le estoy agregando ninguna S, ninguna ED. Simplemente le estoy colocando tal cual como es en inglés. Un ejemplo más de un infinitivo. Sí, Leonardo, está bien, no hay problema. A veces el internet falla. No, te entiendo, no hay problema. Un ejemplo más de un infinitivo. Miren, muchachos. To eat. To eat significa comer. Ahí ves la estructura del infinitivo. Teo más el verbo en la forma base. ¿Cuál es el verbo en la forma base? Eat. Eat. Es el verbo en la forma base. Bien, entonces, ahí ya te di algunos ejemplos de infinitivos. ¿Ya? Eso es para los que recién han ingresado. Ahora, vamos a ver, ¿ya? Ejemplos de verbos, pero con sustantivos. Esta vez olvídense del infinitivo. Olvídense del infinitivo esta vez. Ahora vamos a aprender verbos con sustantivos. ¿Ya? Antes de ver esto, voy a aceptar a algunos compañeros que están ingresando recién. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Ahora, verbos más sustantivos. Tenemos los verbos principales que son like y learned. Like y learn. Like significa gustar, learn significa aprender. Pero esta vez estos dos verbos principales los voy a utilizar como verbos más sustantivos. ¿Ya? Verbos más sustantivos. Miren aquí mi ejemplo, muchachos. I like the Jonas Brothers. Me gustan los Jonas Brothers.
¿Cuál es el verbo principal aquí? Like. Like es el verbo principal. Pero al costado no hay otro verbo más, sino que hay un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Jonas Brothers. Nombre propio. Sustantivo, nombre propio. Jonas Brothers. El nombre de esa banda musical. Entonces, vean aquí la diferencia. Si bien es cierto, tienes un verbo principal que es like, pero al costado no tienes otro verbo más, sino que tienes un sustantivo. ¿Y cómo se hace cuando tienes un verbo y un sustantivo? Simplemente colocas el verbo principal y al costado colocas el sustantivo. Como en el ejemplo que estás viendo aquí. I like the Jonas Brothers. Me gustan las Jonas Brothers. Nada más. Simple. ¿Sí? Dime, ¿tienes alguna pregunta entonces hasta ahí? ¿De lo que estás viendo? Recuerda que ahorita estamos viendo lo que es el verbo más el sustantivo. Verbo más sustantivo. ¿Ya? Ahora, un segundo ejemplo más de verbo más sustantivo. Dice, I learn maths every Saturday in my institute. Yo aprendo matemáticas cada sábado en mi instituto. ¿Cuál es el verbo principal aquí? A ver, quiero que me digas tú, que tú mismo deduzcas. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Maths. Verbo. Recuerda, verbo principal. Verbo. Learn. Learn. Ese es el verbo. Learn significa aprender. Es el verbo principal. ¿Y cuál es el sustantivo aquí? ¿Cuál es el sustantivo? Maths. Maths, matemáticas. Matemáticas, ese es el sustantivo. Es el nombre de ese curso. Por eso que es el sustantivo. Entonces, aquí un segundo ejemplo de lo que es verbo más sustantivo. Entonces, si bien es cierto, te estás dando cuenta, ¿no? De que cuando tienes un verbo más sustantivo, ya no tienes que colocarle ningún teo, porque el teo es infinitivo y lo vas a colocar cuando hay un verbo principal más al costado otro verbo. Entonces, quiero que tú te des cuenta de la diferencia. Diferencia entre lo que es verbo más infinitivo y verbo más sustantivo. ¿Sí? Entonces, dime, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Se puede tener claro la diferencia entre verbo más sustantivo y verbo más infinitivo? ¿Está clara esa diferencia? Sí, está claro, está claro. Muy bien, entonces, para asegurarme, vamos a hacer un ejemplo más, pero esta vez con distintos verbos principales. Recuerda que cuando yo digo verbos principales, me refiero a esos 10 verbos que yo te había enseñado en la lista que está arriba. Recuerda esos 10 verbos, esos son los verbos principales, ¿ya? Muy bien, ahora dice aquí, voy a bajar un poco más, y dice, vamos a leer en español, usando el verbo odiar y decidir como infinitivo, ¿ya? Vamos a utilizar el verbo hate, hate significa odiar, y decide significa decidir. Estos dos verbos principales los voy a utilizar como infinitivo, muchachos, infinitivo, ¿ya? Muy bien, please, Santiago Jesús, can you help me reading the part where it says Kim Kardashian? ¿Puedes leer esa parte donde dice Kim Kardashian? Okay. Kim Kardashian has to wake up early. La parte en español también, por favor. Kim Kardashian odia despertarse temprano. Excelente, muy bien. Ahora, a ti mismo, Santiago Jesús, te pregunto. Dime, ¿cuál es aquí el verbo principal? Hate. Hates, odiar, excelente. ¿Y cuál es el infinitivo aquí? ¿Cuál es el infinitivo? To. ¿Tú? ¿Qué más? To wake up early. Wake up. Recuerda que infinitivo es colocar el teo más el verbo en la forma base. ¿Y cuál es el verbo en la forma base? Wake up. Wake up. ¿Okay? Ese es el verbo en la forma base. ¿Y cuál es el infinitivo? A ver, discúlpeme. Infinitivo es cuando coloco el teo más el verbo en la forma base. ¿Y cuál es mi verbo principal? Hates. Y ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué le pone la letra S al hates? ¿Por qué? Porque Kim Kardashian es igual a decir she. O sea, sujeto en tercera persona. Cuando yo tengo un sujeto en tercera persona en tiempo presente, al verbo le tengo que agregar la letra S. En este caso, hates, le agrego la letra S. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestro primer ejemplo con el verbo principal hates y con un infinitivo. Marianela, please, can you help me reading the part where it say Mr. Alexis Sánchez? Okay. Mr. Alexis Sanchez decides to work in Italy
Ujú. El Y la señor parte- Alexis Sánchez decidió trabajar en Italia. Excelente, entonces. A ver, Marianela, tú misma. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Decide. Es decided, ¿ya? Decided, así es la pronunciación. Decided. Decided. Decide. ¿Ok? Ujú. Entonces, está bien eso. ¿Y cuál es tu verbo en la forma, perdón, cuál es tu infinitivo? To work in Italy. Tu Ujú. infinitivo nada más es to work. Recuerda que infinitivo es Ya. colocar TO más el verbo en la forma base. Ese es Pero no infinitivo. era también con el sustantivo. ¿No era con él? Ah, con sustantivo, aquí abajo están dos ejemplos con sustantivo. Pero Ujú. en este caso estamos enfocándonos en verbo más infinitivo. ¿Ok? En esta oración que tú has leído, Marianela, tu infinitivo es To work. to work, nada Ujú. más, to work, ¿ya? Y tu verbo Ujú. principal es decide, Decided. decided, perdón, decided, decided. Excelente. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es verbo, pero esta vez con sustantivo. Igualmente vamos a utilizar los mismos dos verbos principales de los ejemplos de arriba. Los verbos principales, ¿cuáles son? Hate y decide. Hate y decide. ¿Ok? Antes de eso, quería yo recalcar de que, ¿por qué aquí coloqué la letra ED, decided? Porque estamos hablando en pasado. ¿Cuál es el pasado de decide? Decided. Porque estamos hablando de que el señor Alexis Sánchez decidió, o sea, una acción del pasado. ¿Cuál es el pasado de decidir? Bueno, de decide, perdón, decided, ¿sí? Para que lo tengamos clarito. Bien, ahora vamos a ir a verbos más sustantivos. Tenemos los verbos principales hate y decide, pero esta vez con sustantivos. Bien, vamos a pedirle la ayuda de... quiero que todos me puedan ayudar, por favor. Eh, a ver, Yusef, can you listen me? Can you listen to me? ¿Puedes escucharme, Yusef? Yusef, can you listen to me? I think that you can't listen to me. Creo que no puedes escucharme. Um, Andrea, please, Andrea, can you help me reading this part? They hate the injustice. ¿Puedes leer esa parte, por favor, donde dice, ellas odian la injusticia? They hate the injustice, algo así. No sé. Ujú. Y la parte en español también. Ellas odian la injusticia. Muy bien, Andrea. Entonces, facilito, Andrea. Dime, tú misma eres. ¿Cuál es el verbo principal aquí? En lo que tú acabas de leer. El verbo principal. Espérese, espérese. Eh, El verbo. Fíjate, hate enfócate en el verbo. Hate, excelente, hate. ¿Y cuál es tu sustantivo aquí? ¿Cuál es tu sustantivo? injustice. Injustice, injustice. Excelente, Andrea. Bien hecho, buen trabajo. Entonces, tu verbo principal aquí es hate, ¿ya? Ese es tu verbo principal. Y tu sustantivo aquí es injustice, injustice. Entonces, recuerda que estamos viendo verbos más sustantivos, ¿sí? Ahora, antes de continuar, déjame checar algo. Muy bien. No te preocupes, Yusef. No te preocupes. A ver. Carlos Portilla, please, can you hear me reading the second part? The second example, please. ¿Puedes ayudarme leyendo el segundo ejemplo, Carlos Portilla? Por favor. Carlos no tiene micro. Pucha. Someone who has microphone, please, and can help me reading the second part, the second example. Alguien que tenga un micrófono, que esté bien su micrófono y me ayude a leer la segunda parte, por favor. Yo, profe, Ok, Leonardo, please, help me. you decide your future. Yes, en la parte en español. Tú decides tu futuro. Muy bien, Leonardo, tú mismo eres. ¿Cuál es tu verbo principal aquí? Decide, Decide. ¿Y cuál es tu sustantivo? futuro. Future. Excelente, mi amigo. Muy bien, Leonardo. Entonces, tu verbo principal aquí, decide. Y tu sustantivo aquí, future.
Future. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de verbos más sustantivos. Bien, entonces ya hemos reforzado, hemos afiatado nuestro conocimiento en lo que es verbo más infinitivo y verbo más sustantivo. Una vez que yo sé esto, que yo ya sé la diferencia, vamos a hacer ahora una actividad, ¿sí? Recuerda, como siempre, las actividades tú me lo tienes que enviar a mi chat privado y te voy a explicar de qué se trata esta actividad. Dice, haz una oración sobre estos planes. Miren, son 3 planes, ¿ya? Son 3 planes. Un concierto, el primero es un concierto, el segundo es una serie de Netflix o una película que tal vez te guste, y el tercero es un juego que tú tengas. Ah, Puede ya. ser Fortnite o cualquier Puede ser otro juego que cualquier tú juego. tengas. Yo pensé que teníamos que Cualquier juego, hacer ¿no? con ese verbo una oración Ya, conforme con ese verbo. escuchen. Entonces, son 3 planes. Ya le dije cuáles son esos 3 planes. ¿Qué más sigue? Tienes que, tienes que hacer una oración, ¿ya? Te vas a ayudar con tu traductor. O sea, te invito a que tú utilices tu traductor para que puedas armar tu oración. Y tienes que utilizar infinitivos. En tu oración tiene que haber el verbo principal más el infinitivo. Ahora, ¿cuál es el verbo principal? Mira, en la número 1 el verbo principal es want. Want. En la número 1 el verbo principal es want. En el plan número 2 el verbo principal es like. Like. ¿Ya? Lo que dice ahí, like. No se nota muy bien, pero es like. Y en el número 3, el plan número 3, el verbo principal es love. Entonces, vas a utilizar en cada una de esas acciones estos 3 verbos y al costado tienes que colocar un infinitivo y te vas a ayudar con tu traductor para que tú armes tu oración. Una vez que lo tengas, me envías a mi chat privado tu oración. El plan que tú vas a hacer con estos 3 verbos principales más tu infinitivo. ¿Se entendió qué es lo que hay que hacer? El primero es un concierto, ¿no? El primero es un concierto, el segundo es una serie de Netflix o una película que te guste, y el tercero es un juego que tú tengas, un juego que te guste. ¿Sí? Mira, para que lo tengas un poquito más claro, aquí te da un ejemplo. Justin Profesor, needs to take a nap. Justin profesor, necesita tomar una siesta. Sí, dime. lo de la segunda, del segundo, donde dice Dark, ¿tienen que ser esa película o serie o puedo poner una película, otra película? Si te gusta esta serie, si te gusta esa serie, bien. Si no te gusta esa serie y te gusta otra, como La Nunca Casa me de interesó, Papel, porque u nunca, otra porque no serie, lo u otra conozco. película, ujú, ya, puede ser otra serie que te gusta, pero siempre utilizando el verbo principal like y al costado un infinitivo. Como yo te he enseñado. Tú ya sabes qué es un infinitivo, es colocar el teo más el verbo en la forma base. Y por eso te he dicho de que utilices tu traductor para que tú te ayudes a armar tu oración. Pero siempre tienes que utilizar los verbos principales que ves aquí, tanto en la 1 como en la 2 y en la 3. ¿Ya? Fabián, entonces, ¿se entendió? Fabián, ¿se entendió qué hay que hacer? Sí, profesor. Entonces, mira, tú tienes que hablar en la número 1, por ejemplo. Tú vas a ir a un concierto. Ese es el plan. Tú planificas o tú quieres ir a un concierto. Ya, entonces vas a utilizar el verbo principal want y al costado tienes que utilizar un infinitivo. Pero no te olvides que infinitivo es colocar el teo más el verbo en la forma base. O sea que en cada una de estas 3 actividades tiene que haber dos verbos. Número 1, tu verbo principal y al costado tu verbo más el infinitivo. ¿Sí? Guíate del ejemplo que está arriba. Justin needs to take a nap. Needs es tu verbo principal y to take es tu infinitivo. To take es tu infinitivo. ¿Está bien lo que he hecho, profesor? Por ejemplo, en la número 2 has utilizado el verbo principal like, pero te falta colocar infinitivo. Te falta colocar un infinitivo. O sea, te falta colocar otro verbo más. O sea, colocar el teo más el verbo en la forma base. Ajá, por ejemplo, Marianela ya lo tiene. Marianela, bien, su ejemplo. Y Fabián, bien, ya está. Entonces tengo aquí, voy a anotar ya.
Tengo a Marianela y a Fabián. Después, Santiago Jesús. Bien, bien, Santiago Jesús. Ya, ahorita voy a explicar de nuevo. Es más, les voy a ayudar, ¿ya? Les voy a ayudar en la número 1. Pero antes de eso, quiero que los demás me vayan enviando sus respuestas. Leonardo Monroy. Bien, Leonardo. Buen trabajo. Sí, Adrián, efectivamente, tienes que hacer oraciones con los verbos principales want, like y love. Y además de eso, tienes que utilizar tu verbo infinitivo. ¿Cuál es tu verbo infinitivo? Colocar el teo más el verbo en la forma base. Carlos Portilla. Carlos Portilla, bien. Tu ejemplo está bien. Después tenemos... Bien, entonces Santiago Jesús ya terminó. Él ya me envió las 3. Marianela me acaba de enviar la número 2. Después, a ver, ¿a quién más tengo? Oh. Bien, Fabián ya me envió la número 1. Ya, ahora, les voy a ayudar a todos en la número 1. Ya, vamos a ir al chat entonces. Vamos a ir al chat para poder hacer la número 1. Un momentito. Oh, ¿qué fue? Ya, ahora sí. Miren, ejemplo número 1. ¿Cuál es mi verbo principal aquí? Mi verbo principal aquí es want, ¿cierto? Want, que significa querer. ¿Ya? Ese es mi verbo principal, want. Ahora, me piden a mí hacer de este plan, que es ir a un concierto, me piden utilizar el verbo principal want y el costado en infinitivo. Entonces, yo tengo el plan, yo quiero ir a un concierto. ¿Cómo yo puedo hacer mi oración? Utilizando el verbo principal want y el costado en infinitivo. Así, mira. Ya, muchachos, miren. Mi ejemplo número 1, I want to go to the concert of Maroon 5. Entonces, tu verbo principal aquí, ¿cuál es? Want. Want, ese es tu verbo principal. ¿Cuál es tu infinitivo aquí? To go. Tu infinitivo aquí es to go. Recuerda que infinitivo es igual a decir el teo más el verbo en la forma base. En este ejemplo, to go es tu infinitivo. ¿Cuál es tu verbo en la forma base? Go. Entonces, ese es el ejemplo que yo les quería hacer que ustedes puedan ejecutar. ¿Sí? Hay tres planes y en cada uno de esos planes hay verbos principales. A ese verbo principal tú le tienes que añadir un infinitivo. Entonces ya te ayudé en la número 1. Ahora, la número 2, ¿cómo harías tú? El plan es ver una serie de Netflix o una película que a ti te guste, utilizando el verbo principal like. Entonces, ¿qué infinitivo podrías tú utilizar para armar tu oración? Yo voy a ver ahora su respuesta, ¿sí? Bien, me queda solamente un minuto, así que vamos a terminar bien rápido, ¿sí?
Bien, a ver. Ya, entonces ya me había quedado Marianela. Bien, entonces, Fabián, I love to play Fortnite. Ya te ayudé en esa. Entonces ya tengo de Fabián la número 2. A ver. Fabián. Ya, entonces, ya tengo de Fabián, tengo también de Juan Ángel Florián. ¿Quién más? A ver. Bien, Marianela. Sí, recuerden que siempre sus respuestas es por privado, ¿ah? Igual yo me olvidé de colocar la opción que me envíe sus respuestas en privado. Por esta vez se los paso, ¿ya? Bien, Leonardo. Entonces, el ejemplo que tú me has dado, Leonardo, está bien, es válido. Bien. Recuerda que cuando estamos hablando de ver como una película o una serie, utilizamos el verbo to watch. To watch. Mirar. Utilizamos el verbo to see para referirnos cuando estamos viendo una persona. Cuando veo una persona, ahí utilizo to see. Cuando veo una película o veo una serie, to watch. ¿Sí? No olviden ese pequeño detalle. Después, Carlos Portilla. Carlos, ahí te pusiste el verbo principal ahí, pero te olvidaste colocar el verbo infinitivo. O sea, el infinitivo. ¿Ya? Muy bien, a ver. Bien, Juan Ángel, ya te había anotado. Vicente, a ver. Ajá, bien, Vicente, ese ejemplo que me enviaste, Vicente, está bien. Ya estoy terminando, ¿ya? Sí, ya estoy terminando. Un momentito, por favor, ya estoy terminando. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ir rápidamente porque ya estamos acabando con el ejemplo número 2, ¿ya? Vamos con el ejemplo número 2. Voy a hacer una oración con el ejemplo número 2. Miren, muchachos, I like to watch Dark serie. Me gusta ver la serie Dark. ¿Cuál es tu verbo principal? Like. ¿Y cuál es tu infinitivo? To watch. Ese es el ejemplo, esa es la estructura que tú tienes que hacer. Utilizar el verbo principal y al costado tu infinitivo. ¿Sí? Ahora vamos con el tercer ejemplo porque ya nos queda poco tiempo. Tercer ejemplo. ¿Cuál es el verbo principal? Love. Voy a hacer mi oración. Miren, muchachos, I love to play Fortnite. Love es tu verbo principal y to play es tu infinitivo. Eso era lo único que tenías que hacer. ¿Sí? Era lo único que tenías que hacer. Juan Ángel, en este último ejemplo, esa S, la letra S que has escrito en play está de más. Solamente es P-L-A-Y, ¿ya? Porque recuerda que es verbo en la forma base, o sea, no le tienes que agregar ninguna letra más. Muy bien, muchachos, entonces, ya con esto terminamos. ¿Sí? Mañana vamos a avanzar con esta actividad número 2 de esta clase que queda pendiente. Y con esta ya terminamos. ¿Ya? Y bueno, nos vemos mañana en nuestra clase, pues. ¿Sí? Espero de que tengan un excelente día y que disfruten las demás clases, muchachos. Cuídense mucho, nos vemos. Chau, chau.